Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Martí Cárdenas del grado 84 y ahora voy a hablar de la discriminación religiosa. Vamos a empezar. La discriminación religiosa son en cada país. Y esto consiste vamos a empezar a tratar el tema. Esto pasa ya que no todas las personas en el mundo tenemos la misma religión ni llevamos las mismas creencias. Hay personas que no creen en ninguna religión, hay otras que son cristianas, otros que son adventistas, musulmanes, católicos, etcétera, de religiones. Cada país, o islámicos también, cada país tiene su propia religión, y eso no en todas las partes. Hay partes y personas que toman su decisión de decir, venga, yo no quiero creer en ninguna religión. Bueno, hay personas que dicen, yo no creo en ninguna religión, pero creo en Dios. Y hay otras personas que dicen, que son los ateos, que dicen que no creen en nada, que creen que Dios no existe, que todo pasa por obra del cielo, la gracia y la tierra. Y no refuto eso porque es la decisión de cada persona realmente. Pero concuerdo a ese tema, pues esto es un pacto muy grande, porque actualmente estamos viviendo el problema de Palestina con Israel por una tierra prometida. ¿Y qué pasa? La gente dirá, ay no, qué bobada, pero no, es un problema muy grande, porque está causando una crisis económica, muchos papás, hijos, niños pequeños están sufriendo a causa de esta base del problema. Esos países están contraatacando, unos países se ponen de un lado, otros de otro, entonces empiezan a haber problemas. Entonces, realmente la discriminación religiosa sí lleva a un punto muy grande de problemas, como la discriminación normal, pero esta causa que hayan problemas hasta en naciones, entre países, etcétera. ¿Qué pasa? Tú si vas a, creo que era alguna parte de Corea, no me acuerdo bien, tú tienes que ser de esa religión, porque si no te matan. Si tú no eres de esa religión, a ti te matan. Entonces, por eso hay unas partes que son tan comunistas, que si tú no eres de esta religión, si por tú decir, no soy, digamos, islámica, soy cristiana, entonces te dicen, o te vas del país o te matan. Entonces, estas son las decisiones tan drásticas y tan grandes que pueden causar tantos problemas en todos los aspectos. Y lo que no se dan cuenta es que a veces muchas personas les da miedo decir su religión por lo que piense la gente, por lo que hable, por lo que diga. Entonces hay mucha gente que es, ejemplo, cristiana y dice, ay no, qué pena, la gente me va a juzgar, la gente me va a decir que yo no puedo hacer esto, que yo no puedo hacer lo otro, que esto. Pues no, realmente las cosas no son así. Por igual siempre va a haber alguien intentando tirarte algo para hacerte sentir mal. Pero realmente la discriminación religiosa es un tema bastante grande. Que ocurre, sí ocurre, y demasiado. Hay mucha gente que dice, ay, porque no es católica, o sea, porque es cristiana, o gente que no cree ni en Dios. ¿Usted por qué cree en Dios? Usted no tiene que creer en Dios, Dios no existe. Y empiezan a refutarla y la empiezan a aislar y la empiezan a regañar y dicen, usted es como boba, ¿por qué creen eso? O sea, usted mismo cree por sus papás o cosas así. Siempre van a haber críticas y tu cabeza te queda como dando vueltas. Entonces cuando tú vas a un lugar, tú no llegas, y si te preguntan, tú no dices. Tú dices no, lo niegas porque tienes miedo al rechazo, a las críticas, a la discriminación que te vayan a hacer en el lugar por tu religión. A ver, que si está mal, pues obvio, porque también es un impacto muy grande. A pesar de todo, tú empiezas a perder tu propia identidad, porque tu religión no te define como persona. Tu religión no va a decir si eres buena o mala. Eso no te va a definir en nada, en ningún aspecto. Y eso es lo que pasa, la gente generaliza tanto que tú dices, ay, soy cristiana, entonces empiezan a decir un montón de cosas que no tienen sentido. O soy católico y te dicen, ay, pero entonces yo no entiendo como para qué ellos creen, si hacen esto y hacen lo otro. Entonces están ahí todos criticando y no hacen las críticas que no tienen nada que ver con el tema. Entonces por eso a veces, si tú tienes la suficiente capacidad, no escuchas pues nada de lo que te dicen. Pero si la tienes, vas a dejar que eso te afecte y te vas a empezar a distanciar de las cosas que realmente, por ejemplo, tú eres católico y te empiezas a distanciar de la iglesia católica porque la gente te está diciendo cosas. No está bien. O sea, tú tienes que tener tu propia personalidad y decir, venga, yo creo en esto. Es una decisión propia que yo tomé de ser católica.
y yo quiero ser católica y a mí nadie tiene el derecho de criticarme ni de venirme a juzgar. ¿Por qué? Porque yo estoy en todo mi derecho de creer en la religión que yo quiera sin esperar que alguien me critique o que me discrimine o que me hagan bullying por ser de tal religión. Entonces, realmente pienso que este es un punto muy grande, que sí es un tema a tratar, que eso sí existe, aunque mucha gente cree que no, y que pues sería más chévere si pudieran controlar un poco más para que no ocurrieran tantos problemas. Bueno, muchas gracias.